Bien, en este video vamos a estar conversando un poco al respecto de estructuras de control selectivas. Para poner un poco en contexto, la motivación, las estructuras de control determinan la secuencia de ejecución de las sentencias de un programa. Las estructuras de control se dividen en tres categorías: secuencial, condicional o selectiva, iterativa o repetitiva. Bien. Comenzamos por la secuencial. El orden en que se ejecutan por defecto las sentencias de un programa es secuencial, es el orden por defecto. Esto significa que las sentencias se ejecutan en secuencia, una después de la otra, en el orden que aparecen escritas dentro del programa. Bien, una después de la otra, de arriba hacia abajo. La estructura secuencial está formada por una sucesión de instrucciones que se ejecutan en el orden a continuación, una a continuación de otra. Bien, acá tenemos un ejemplo perfecto. No tenemos condiciones, no tenemos flujos alternativos, simplemente una línea se ejecuta detrás de otra, de arriba hacia abajo. Bien, esto es básicamente una estructura secuencial, una línea detrás, antes de la siguiente, después de la siguiente, perdón. Tenemos de las líneas superiores hacia abajo el orden de ejecución natural. Bien, estructura condicional o selectiva. La estructura condicional o selectiva determina si se ejecutan unas instrucciones u otras dependiendo si una determinada condición es verdadera o falsa. Bien, en Java la estructura condicional se implementa mediante la instrucción if. Hay varias formas de implementar este tipo de estructura condicional. Tenemos la instrucción if, tenemos la instrucción switch y tenemos el operador condicional interrogación y dos puntos, que esto vamos a ver que básicamente es una variación de un if. Bien. Instrucción if. La condición debe ser una expresión booleana, es decir, debe dar como resultado un valor booleano, verdadero o falso. Y dentro del if tenemos algunas variantes. Tenemos condicional simple, es un if, condicional doble, if else, y condicional múltiple, if else, if, cuantas veces quieramos. Acá tenemos un ejemplo. La palabra if en español se traduce a si. Si ocurre tal cosa, hacemos tal otra. Si no, no hacemos nada, o si no, hacemos otra cosa. Ahí es donde comienzan las bifurcaciones de nuestro programa, ¿bien? Condicional simple, if, si ocurre tal cosa, realizo una serie de instrucciones. Ahí, si no ocurre esa cosa, no hacemos nada. Por el contrario, condicional doble, if, else, significa si ocurre tal cosa, entonces hago una serie de acciones. Si no ocurre esa cosa, hago otra serie de acciones. Pensemos de vuelta, en un ingreso de usuario. Si el usuario ingresa los dos datos correctamente, le muestro un mensaje de bienvenida y lo saludo. Bien. Si no ingresa los datos de forma correcta, le muestro un mensaje de error. Ahí tenemos acciones para el caso de que sea afirmativo o que sea negativo el caso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, if, expresión booleana. Esto puede ser cualquier tipo de expresión booleana. Recuerden en la clase anterior que estuvimos viendo varios ejemplos de expresión booleana con strings, con números, con lo que se les ocurra, usando el AND, el OR. Bien. Y acá tenemos que el if tiene un bloque. Fíjense que tenemos una llave de apertura, llave de cierre. Todo lo que esté en el bloque del if se va a ejecutar solamente si la expresión booleana es verdadera. Acá, por ejemplo, tenemos un programita donde se pide al usuario que ingrese la nota y si la nota es mayor, esto es una expresión booleana, recuerden, si la nota es mayor o igual que 5, imprime enhorabuena, has aprobado. Si no es mayor que 5, no hace nada. Esto es entonces un condicional simple. Acá tenemos algunos ejemplos. Usuarios igual admin. If, si
el usuario es igual, recuerden, equals devuelve true si esta variable es igual a admin. Si el usuario es igual a admin, el usuario es administrador. Se imprime este mensaje. Condicional doble. String usuario, supervisor. If si el usuario equals admin, imprimo el usuario es administrador. Else, si no se cumple que el usuario es admin, imprimo el usuario no es administrador. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una variante del programa anterior. Pedimos los datos y acá en el if preguntamos si la nota es mayor o igual que 5, imprimimos enhorabuena, has aprobado. Else, si no, en el caso opuesto que no sea verdadero esto, lo siento, has suspendido. Y tenemos finalmente condicional múltiple. String usuario, tenemos varias condiciones. Básicamente podemos concatenar o juntar varias condiciones, ¿bien? Juntar, digamos, en una estructura múltiple, ¿no? Usuario es igual a usuario, tiene el valor, comilla, comilla, usuario. Usuario equals admin. Si el usuario es igual a admin, imprimimos el usuario es administrador. Else, si no, si el usuario es supervisor, es decir, si no es administrador, si el usuario es supervisor, hacemos otra cosa. El usuario no es supervisor. Acá hay un error en el mensaje. No es el usuario es supervisor. Y finalmente el else es cualquier otro caso, si no se cumple ni la primera ni la segunda, cualquier otro caso, acceso restringido. Finalmente el switch se utiliza para seleccionar una de entre múltiples alternativas. La forma general de la instrucción switch en Java es la siguiente. Tenemos la palabra reservada switch, paréntesis, dentro de paréntesis la expresión o la variable que queremos evaluar, y adentro case y los posibles valores que puede tomar esta expresión. Bien, dentro de cada caso, dos puntos, el valor, es decir, ponemos la palabra reservada case, espacio, el valor que queremos manejar, dos puntos, una serie de instrucciones que vamos a realizar, esto puede ser una línea, dos líneas, las líneas que quieran, y al finalizar el bloque del case ponemos la palabra break. Lo mismo para el caso valor 2, ponemos las instrucciones que vamos a hacer en el caso de que la expresión tenga el valor 2, y al finalizar el bloque, break. Y default es una palabra reservada que dentro del switch nos permite hacer algo cuando ninguno de los valores, es decir, la expresión no tiene ninguno de los valores que especificamos en la lista determinada. Bien. Y esto es un ejemplo de un switch. Usuario. Switch usuario, es decir, nos fijamos en el valor de usuario. En el caso case admin, que tenga el valor admin, imprimimos este usuario es administrador. Break. Acá lo que hace el break es terminar la ejecución del switch y salir del switch. Se para en esta línea. Ya porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. En el caso de que sea supervisor, la variable admin, en la variable usuario tenga el valor supervisor, imprimimos este usuario es supervisor. Break. Default es, recuerden, en el default ponemos cuando no cae en ninguno de los valores anteriores. Default imprimimos usuario desconocido, porque el usuario no es ni admin ni es supervisor. Break. Y acá nos vamos a ir un poquito a el práctico y a mostrarle condicional simple. Tenemos usuario es admin, usuario equals admin, imprimimos este usuario, imprimimos este mensaje, perdón. Condicional doble, supervisor. Acá es donde tenemos el error. Tenemos usuario es igual a admin, imprimimos el mensaje el usuario es administrador, si no, else, si no, el usuario es supervisor. Bien. En el caso de condicional doble, if, else.
condicional múltiple, tenemos varias condiciones en esta estructura. Tenemos si el usuario es admin, imprimimos el usuario es administrador. Si no, si el usuario es supervisor, imprimimos el mensaje el usuario es supervisor. Si no, cualquier otro caso, acceso restringido. Bien. Y finalmente el switch, donde tenemos un usuario, switch, usuario, nos fijamos qué valor tiene usuario y en el caso de que tenga admin, imprimimos este mensaje. En el caso que sea supervisor, imprimimos este otro mensaje. Y en el caso default, es decir, que no caiga en ninguno de los casos anteriores, usuario desconocido. Bien, bueno, espero haya quedado un poco más claro el tema de estructuras de control selectivas. Este es el comienzo de las estructuras de control, el primer tipo. Y bueno, traten de practicarlo y entenderlo bien. Este código va a quedar puesto en el repositorio de GitHub ahí para que puedan descargarlo.